Hola a todos, muchísimas gracias por unirse a este webinar. Voy a dejar que la inteligencia artificial me presente. Gracias. Héctor Valencia, director de Cybersecurity Consulting Services en OneSec, es ingeniero en computación por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con más de 17 años de experiencia en seguridad de la información y ciberseguridad. A lo largo de su trayectoria, ha liderado proyectos estratégicos a nivel local, regional y global para empresas de los diferentes sectores como el financiero, farmacéutico, automotriz, telecomunicaciones, retail, salud, educación y más. Cuenta con certificaciones reconocidas como SISM, CISA, CEH, ISO IEC 27001, auditor e implementador líder, ISO 22301, ISO 31000, Scrum Master, ITIL B4 y Axura C900. Su trayectoria incluye la coordinación de equipos de ciberseguridad defensiva y ofensiva, así como el desarrollo de programas de ciberseguridad, gestión de riesgos, continuidad del negocio, privacidad de datos, respuesta a incidentes, cumplimiento normativo, entre otros. Su enfoque integral y su capacidad de adaptación a múltiples industrias lo convierten en un referente confiable y estratégico en el ámbito de la ciberseguridad. Un aplauso, por favor. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Ya me presentaron. Bienvenidos a nuestro webinar denominado Gobernanza Inteligente, Construyendo Inteligencia Artificial Responsable con Microsoft. Este tema es muy importante y justo hace un par de semanas que veníamos del evento del RSA Conference en San Francisco. Este tema es como el prioritario, ¿no? Fue el tema matriz o el tema que todo mundo está hablando, que todos los fabricantes, todas las marcas, todos los líderes en la industria, era un tema muy sonado, ¿no? Era creo que el que movió el evento, el tema de la inteligencia artificial, el tema de gobernar la inteligencia artificial. Y en ese sentido, vamos a pasar un poco a dar unos datos. Se dice que en los próximos 3 años, ya hay estadísticos, que habrá muchas más identidades máquinas que humanos en las empresas. Como sabemos, una identidad máquina son aquellas identidades digitales, ¿no? Que por sí solas hacen o realizan ciertas actividades como si fuera un humano, sin embargo ya están, pueden ser el sistema de agentes de IA o pueden ser un tema de bots, ¿no? Un tema de robots, entre algunas otras cuestiones. Eh, Otro tipo de información que tenemos es, las empresas están llenas de identidades que nadie controla. Hoy en día muchas organizaciones ya tienen aproximadamente 82 identidades máquinas por cada identidad humana. Es decir, hay 82 identidades digitales, máquinas, por una persona o el equivalente. Estos reportes, por supuesto, los sacamos de reportes públicos que hoy en día existen. Otro tipo de datos es que ahora nosotros estamos creando algo nuevo, algo que conocemos como agentes de inteligencia artificial, y son agentes que ya toman decisiones y ejecutan acciones propias, ¿vale? Y muchas de ellas no tienen alguna identidad. Se estima que en el año 2025 llegamos a aproximadamente 110 millones de agentes de inteligencia artificial, y se estima que para el año 2028 vamos a tener 1.3 billones de agentes ya disponibles a nivel mundial, ya existentes a nivel mundial, lo cual conlleva un desafío muy grande para nosotros como organizaciones. ¿Qué está pasando? Que estamos creando trabajadores digitales, pero sin un gafete, ¿vale? Y de ahí viene el challenge y el desafío de tener una adecuada gobernanza sobre todo este tema de inteligencia artificial. Ahora, el problema es que la inteligencia artificial sin control es un riesgo exponencial. ¿Cuáles riesgos tenemos principalmente el día de hoy al utilizar inteligencia artificial? Uno, estamos utilizando inteligencia artificial fuera del control corporativo. Nosotros, a lo largo de la relación que tenemos con muchos clientes, hemos llegado con ellos a hacer temas de descubrimiento, ¿no? De todo esto que es el Shadow AI. Shadow AI es el uso de inteligencia artificial en mi organización, pero yo no lo tengo controlado, yo no tengo esa visibilidad. Hoy en día, todo mundo, de la manera personal, creo que estamos usando inteligencia artificial, y pasa lo mismo en las organizaciones. Hay usuarios de recursos humanos, usuarios de finanzas, usuarios de marketing, que por supuesto buscan ellos eficientizar sus trabajos, sus operaciones. Entonces, para eso hacen uso de inteligencia artificial y muchas veces son fuera del control de la organización, ¿vale? Tenemos también temas de acceso no controlado a la información como parte de los riesgos, ¿no? Agentes con privilegios excesivos, falta de trazabilidad ante incidentes, auditorías y decisiones automatizadas sin supervisión. Uno de los principales riesgos yo destacaría es el tema de los datos, la fuga de información,
el tema de exponer esos datos confidenciales de la organización, buscando usar la inteligencia artificial para eficientizar nuestras operaciones, lleva muchos riesgos, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de riesgos tenemos con esto? Tenemos, como lo decía, exposición de información confidencial, brechas de seguridad por accesos indebidos, afectación en las operaciones, incumplimientos regulatorios o sanciones, pérdidas financieras, entre algunas otras. Todo esto estos riesgos son los que nos está ocasionando hoy en día el uso descontrolado y no gobernado de la inteligencia artificial, ¿vale? Ahora, hoy en día, como lo mencionábamos al inicio en el tema de las identidades no humanas, hay un nuevo actor, lo que son los agentes de inteligencia artificial. ¿Pero qué es un agente de inteligencia artificial? Un agente de inteligencia artificial es un sistema que no solo piensa, sino también actúa por nosotros, actúa por una persona. A diferencia de un chatbot que solo responde, un agente puede entender un objetivo, tomar una decisión, usar herramientas, ¿no? Y ejecutar acciones sin intervención humana constante. Es decir, recordemos que un chatbot o tenemos dos tipos de inteligencia o diferentes tipos de inteligencia, pero de manera muy resumida es la inteligencia generativa, donde nosotros preguntamos a un chatbot, ¿no? Sobre algo y nos responde algo con información o los datos que esa inteligencia tiene. Y también tenemos hoy en día el uso de agentes que ya hacen tareas de forma automatizada como si fueran un humano o un colaborador. Vamos a ver un poquito de diferencia. Un chatbot responde y un agente de inteligencia artificial actúa. Un chatbot conversa, lleva a cabo una conversación y un agente ya tiene la capacidad de ejecutar acciones, hacer tareas. Un chatbot espera instrucciones, ¿no? Instrucciones de que nosotros le preguntamos cuestiones para que nos arroje alguna decisión o alguna información. Y un agente ya toma las decisiones, tiene la capacidad de tomar las decisiones por sí mismo, por supuesto, como fue construido, como fue programado. Un chatbot normalmente no accede a sistemas, por supuesto que sí lo puede ser, pero normalmente no accede a sistemas. Y un agente de inteligencia artificial se conecta a sistemas para poder estar haciendo sus acciones. ¿Vale? Ahora, imaginemos el siguiente escenario. Tenemos un agente de inteligencia artificial para mejorar la experiencia de un cliente, ¿no? Vamos a poner un sector, una empresa que es el sector financiero, pero sin embargo podemos crear agentes para hoy en día para cualquier tipo de industria, ¿no? Un cliente solicita un aumento de su línea de crédito, ¿qué es lo que va a hacer el agente o qué es lo que normalmente hace un agente de inteligencia artificial? Pues va a ir y consultar el historial del cliente, va a analizar el ingreso y comportamiento del pago del cliente, va a revisar el score crediticio de nuestro cliente, va a evaluar políticas internas del banco, va a calcular él mismo un riesgo, ¿no? Y va a decidir incluso si se aprueba o se rechaza este aumento de su línea de crédito. Dependiendo la respuesta, vamos a suponer que sí se aprobó la línea de crédito, va a ir, se va a meter al sistema, al core bancario, va a actualizar el sistema y va a notificar al cliente de esto. Si se dan cuenta, hoy en día esta gente de inteligencia artificial está haciendo todo el trabajo de aumento de línea de crédito y está ayudando a mejorar la experiencia del cliente. Esto es a lo que nos estamos enfrentando cuando estamos utilizando la inteligencia artificial para poder ya hoy en día hacer todas nuestras operaciones, ¿vale? Y todo esto lo hizo sin una intervención humana. Esto ya no es un chatbot, es un sistema que ya toma decisiones financieras reales, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? La pregunta incómoda es quién tomó esa decisión, el analista, el sistema o el desarrollador que lo hizo, el agente, un ingeniero, ¿no? ¿Por qué? Porque este agente accedió a datos sensibles del banco, en este caso, evaluó un riesgo, ejecutó un cambio en un core bancario, tomando este ejemplo, pero muchas veces no tiene una identidad propia gestionada. ¿Y qué pasa si algo sale mal? Se aprueban créditos indebidos, se rechazan clientes correctos, o peor, alguien manipula a la gente para ocasionar algún tema de brecha, algún tema de ciberataque o cualquier tema de afectación a la operación. ¿A quién auditamos en este caso? Ese es el tema de la gobernanza. Tenemos que definir muy bien todo esto, quién es responsable de cada cosa para tener respuesta a estas preguntas. Todo esto es como si tuviéramos un empleado o tener empleados sin cafete, sin registro, sin un supervisor, con acceso a sistemas críticos. La pregunta es, ¿ustedes dejarían operar así a un empleado en su organización? Sin cafete, sin supervisión, con acceso a sistemas críticos. Claramente creo que la respuesta es no, ¿verdad? Ahora, veamos la siguiente historia. Eh, el 28 de febrero de 2026, a propósito de todo esto que públicamente está entre el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán,
Eh, una escuela en Minab, Irán, fue bombardeada. ¿Qué es lo que pasa o qué noticias hay referente a esto? Referente a esto, hay noticias que dicen que esto fue manipulado con el uso de inteligencia artificial. Por cierto, en este bombardeo murieron más de 150 personas, en su mayoría niños, por supuesto, porque era una escuela. Pero, ¿dónde entra la inteligencia artificial o dónde entró? ¿Cuál es realmente el problema? Se dice, basado en muchas noticias, que se utilizaron sistemas de inteligencia artificial como Freud y Maven, donde esta inteligencia hacía análisis de imágenes, señales, datos, y estos sistemas ayudaban a identificar objetivos militares y priorizar ataques. ¿Cuál fue el problema? Que los datos que utilizó esta inteligencia artificial venían erróneos, no venían con la calidad y con la integridad correcta y con la actualización correcta, y tomaron estos datos erróneamente y fue como se mandó este bombardeo a esta escuela. Resulta que esta inteligencia artificial o estos datos tenían todavía en su origen estos datos que esta ubicación era identificada como una fábrica o depósito de armas o incluso que era como un tema de zona militar, ¿no? De Israel e Irán. Por eso es que se dirigió ese ataque hacia esta escuela erróneamente y lamentablemente murieron niños derivado de una mala gobernanza de los datos que alimentó esta inteligencia artificial, ¿vale? Como lo ponemos aquí abajo, se usaron datos desactualizados. Ese fue el problema. Ahora, el problema no fue que la IA fallara, fue que nadie gobernó cómo se usaba. Datos incorrectos, automatización sin control, falta de gobernanza. Ese es el problema de lo que pasó en este caso, ¿no? Ahora, si un error de datos en IA pudo costar vidas en esta guerra, que es muy lamentable, es muy crítico, ¿qué puede pasar en nuestras empresas si tenemos este tipo de datos, de errores, perdón? Podemos ocasionar pérdidas millonarias, reputación o temas de cumplimiento, ¿no? Esa es la importancia del por qué debemos estar gobernando todo esto de la IA. Ahora, ¿cómo y por qué ocurre esto? Déjenme poner el siguiente video para que lo puedan visualizar. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Si se dan cuenta, es una analogía que podría ser como chusca, pero es lo que nos está pasando como organizaciones. Por un lado, tenemos un sistema de gestión de acceso a identidades o un gobierno de IA, y por un lado, la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuánto de nuestras barreras actuales en las organizaciones realmente son efectivas y cuántas son solo un teatro, como lo podemos ver aquí? ¿No? Donde en teoría el sistema de gestión de acceso debería estar analizando la inteligencia artificial de forma muy robusta y solamente los pasa por encima y deja pasar a todo el mundo. Eso es lo que tenemos que estar pensando en nuestras organizaciones para poder estar eficientizando la protección de la inteligencia artificial. Ahora, hoy en día tenemos nuevos aliados. Del lado izquierdo tenemos una fábrica en China que hoy en día ya opera completamente con inteligencia artificial, una fábrica textil de telas, ya a través de inteligencia artificial automatizada de datos, ¿no? De la calidad y la protección de los datos, manda la información y esta fábrica ya realiza todo lo textil de forma automatizada. De igual forma, en Xiaomi tenemos algo que la llamaron como la Dark Factory, que opera 24 horas oscuras con inteligencia artificial y sin empleados para la fabricación de dispositivos de comunicación como lo hace Xiaomi, ¿no? Y por otro lado, tenemos un hospital agéntico en China también que ya está operado 100% por agentes de inteligencia artificial sin intervención humana. Entonces, si se dan cuenta, estamos en un mundo muy cambiante, evolucionando de manera muy drástica. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para esto? Tenemos que construir guardrails, es decir, límites que nos permiten operar con confianza aun cuando las cosas no salen perfectas. ¿Esto qué quiere decir? Controles de ciberseguridad, controles compensatorios, marcos de referencia, trazabilidad, auditorías, etcétera, alrededor de todo el uso de la inteligencia artificial. Recordemos que no nada más es configurar las herramientas de inteligencia artificial, sino que es un entorno lo que rodea toda la inteligencia artificial y tenemos que estar implementando estas medidas o estos límites de protección, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Implementar un gobierno de inteligencia artificial. ¿Cuál es el objetivo? Que básicamente es
La IA no es solo tecnología, no es tener solo una política, no es un tema nada más de una herramienta, no es un tema nada más de compliance, sino es el conjunto de todo. El gobierno de inteligencia artificial es el conjunto de políticas, procesos, controles, roles, responsabilidades, etcétera, que nos van a permitir que como organizaciones usemos la IA de forma segura, ética, legal y alineada al negocio. Esto de tema ético y legal es súper importante. El claro ejemplo del que di del bombardeo, ¿no? Si los datos sociales se hubiera preocupado por gobernar muy bien los datos y usar la IA de forma ética, no hubiera pasado, y bueno, insegura, por supuesto, no hubiera pasado este incidente, ¿no? Ahora, si ustedes como organizaciones tuvieran un adecuado gobierno de inteligencia artificial, pudiéramos responder cualquiera de estas preguntas, como qué usos de ella están permitidos en la organización, cuáles están prohibidos, quién aprueba nuevos casos de uso, etcétera. ¿Cómo lograremos todo esto? Tenemos una serie de estándares en la industria, leyes como la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que ya nos marcan buenas prácticas, estándares, controles, procesos, etcétera. ¿No? Esto ya tenemos información, no tenemos que inventar mucho el hilo negro, pero ya tenemos muchísima información que nos permiten estar gobernando la inteligencia artificial. Ahora, veamos algo aterrizado. Vamos a suponer que somos una empresa que necesitamos automatizar un proceso, reducir el tiempo de respuesta al área de soporte técnico. Todo este caminito es el que deberíamos de estar siguiendo al interior y por consiguiente deberíamos estar gobernando y tener roles y responsabilidades para hacerlo. Debemos de tener debe de nacer esto con una solicitud y una evaluación. ¿Quién interactúa? Gente de negocio, TI, arquitectura, y de aquí va a haber un tema de clasificación del riesgo de esa inteligencia artificial que queremos usar. Tenemos que estar diseñando y controlando el tema de los accesos, temas de seguridad. Tenemos que estar haciendo pruebas y validación de esta inteligencia artificial. Tenemos que aprobar el despliegue a producción y hacerlo de forma controlada. Tenemos que estar monitoreando continuamente la seguridad y el uso de esta inteligencia artificial y tenemos que tener un proceso de revisión y mejora continua. Todo esto es un ejemplo de cómo tenemos que gobernar la inteligencia artificial y se traduce en que debemos de tener controles, procesos, políticas, roles, responsabilidades, entre algunas otras. Ahora, nosotros como OneSec tenemos este marco metodológico, no voy a entrar todo en detalle, pero este marco metodológico está basado en todas las mejores prácticas estándares internacionales que hoy en día existen en inteligencia artificial para implementar un modelo de gobierno de ella y un modelo de ciberseguridad de inteligencia artificial, donde tenemos temas como la organización, ¿no? Donde tenemos que tener un comité, una gobernanza, una gestión de riesgos, roles y responsabilidades. El tema súper importante, yo diría, uno de los core de inteligencia artificial, sino es que el prioritario, los datos. No nada más desde la perspectiva de seguridad, que acá lo vimos en la seguridad de la IA, también los datos, el tema de gobernanza de los datos, que los datos sean íntegros, de calidad, entre algunas otras cuestiones. La seguridad, por supuesto, de la inteligencia artificial, que hemos estado viniendo hablando de esta seguridad, de controles de ciberseguridad que deben de tener, ¿no? Para el tema de desarrollo de modelos, de algoritmos, de seguridad en las plataformas, de gestión de acceso de identidades, de protección de datos, entre algunas otras cuestiones. Tenemos temas de cumplimiento legal regulatorio. Hoy en día tenemos que estar cumpliendo con privacidad de datos, por ejemplo, evaluaciones regulatorias, cumplimiento de auditorías, entre algunas otras cuestiones, gestión de terceros, muy importante estar evaluando, regulando a nuestras terceras partes de temas de inteligencia artificial, capacitación y adopción. Mis empleados tienen que estar capacitados y tienen que tener el awareness adecuado para adoptar la inteligencia artificial y trabajar ahora de una manera
diferente. Y por supuesto, temas de ética y transparencia que nos marca mucho incluso la UNESCO, donde la inteligencia artificial debe estar gobernada para estar utilizando la IA de manera responsable, con una estructura, con una supervisión humana y de forma transparente. ¿Vale? Eh, Ahora, si no gobernamos las identidades, si no gobernamos la inteligencia artificial, es muy probable que hoy en día se comparta algo que no queramos. Y al otro vamos a estar justo como el meme de Spider-Man, ¿no? De estar echándole la culpa de quién fue responsable de las fugas de datos. Es muy importante definir los roles, las responsabilidades, los procesos de gobierno de la inteligencia artificial para cuando hagamos uso de las herramientas que nos van a permitir gobernar todo eso, traigamos todo esto muy sólido. Sobre todo también el tema de data protection, estar protegiendo los datos y que no se esté compartiendo algo que no queramos. ¿Vale? Bueno, para cerrar mi participación y darle paso al equipo técnico que nos va a ayudar a hacer una demo, recordemos que innovar es opcional, pero gobernar no lo es. Yo diría que innovar todas las empresas, organizaciones, todas las, incluso de manera personal, la innovación es parte de la vida, tenemos que ir con la innovación. Sin embargo, podemos decidir no hacerlo, ¿verdad? Pero el gobernar una vez que estamos innovando no es opcional, porque si no gobernamos, al rato va a haber incidentes, brechas de datos, paro en las operaciones, entre algunas otras cuestiones, que es lo que tenemos que ir poniendo foco como organizaciones en el tema de gobernar. Y pues nada, hasta aquí llega mi participación. Le voy a dar el paso al equipo técnico, a mi compañero Fernando, que nos va a ayudar con la demo de cómo aterrizar todo esto de la gobernanza de la inteligencia artificial ya con las soluciones y herramientas para que vean cómo puede estar funcionando toda esta parte. Muchísimas gracias y quedo atento a cualquier comentario. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buen día, Fernando Villavicencio de este lado. Para algunos, bueno, ya tenía el gusto de haber estado anteriormente con ustedes. Bueno, prácticamente como bien lo comentaba mi compañero Héctor, la idea es mostrarles justamente qué es lo que sucede a partir de ya de un sistema regulatorio, a partir de que la información se recolecta, etcétera, etcétera. Todos estos mecanismos que nos van a ayudar precisamente a una clasificación óptima en torno a los datos, pero sobre todo a poder proteger la información a nivel organizacional a través de las plataformas o aplicaciones de inteligencia artificial. Para ello, me gustaría comenzar con la siguiente explicación, precisamente. Recordemos, equipo, bueno, anteriormente habíamos comentado en ciertos talleres acerca de la importancia de tener una óptima clasificación en torno a nuestros documentos, a nuestra data. ¿Por qué les presento el siguiente diagrama? Precisamente porque a partir de organizaciones que, bueno, pueden estar hoy en día entrando en este nivel de clasificación, sabiendo cómo se mueven los datos al interno, nos va a ayudar precisamente para pasar al siguiente nivel, que justamente es el monitoreo a través de estas plataformas, de estas herramientas de Microsoft Purview, cómo se mueven justamente los datos. Y voy a empezar justamente con este baseline prácticamente de Microsoft Purview. Para todos aquellos que me han acompañado pues en esta trilogía de talleres, recordemos que el baseline de Microsoft Purview se constituye de tres pilares importantes. Uno de ellos son los tipos de información confidencial. Como bien lo comentaba Héctor, prácticamente está dirigido a nosotros poder asociar ciertos patrones de manera específica, ya sea como expresiones regulares. Esto puede estar asociado al ámbito, por ejemplo, financiero, de salud, etcétera, tales como un RFC, un CUR, una tarjeta de crédito débito, número de seguridad social. Obviamente esto asociado al sistema regulatorio de cada país, de cada entidad, ¿vale? Asimismo, los diccionarios de palabras clave, así como las listas de palabras clave, que nos van a ayudar precisamente a tener una clasificación óptima y precisa en torno a una interacción que nuestros usuarios más adelante pueden llegar a tener, ya sea con información sumamente confidencial o prácticamente en su interacción del día a día, ¿vale? Una vez que nosotros conocemos prácticamente cómo podemos identificar este nivel de patrones, ahora sí viene un sistema importante, que prácticamente es el sistema medular de todo lo que vamos a ver a continuación, que son nuestras etiquetas de confidencialidad, ¿vale? Nuestras etiquetas de confidencialidad, hace un momento Héctor comentaba acerca de los accesos, ¿no? Es decir, a pesar de que yo como organización tenga clasificada información,
no siempre nuestros colaboradores de manera interna van a tener acceso justamente a la información que se maneje en las diferentes áreas. ¿Y esto por qué? Dado la criticidad de los datos que se están manejando, pues es muy probable que no puedan mantener este acceso o que ciertos colaboradores no puedan acceder a esta información precisamente por este nivel de confidencialidad. Es por eso que los accesos es muy importante y, perdónenme, me voy a ir un poquito atrás, la serie de los grupos, ¿no? Empezar nosotros a customizar y a clasificar, perdónenme, esta serie de usuarios que verdaderamente deben de tener acceso a la información, ¿vale? Entonces, estas etiquetas justamente van a constituir prácticamente y en historias anteriores como cuatro pilares importantes, ya sea como pública, que va a ser toda aquella información que pueda ser justamente como su nombre lo dice, pueda ser consumida tanto interna como externamente sin poner en riesgo a nuestra organización como tal, ¿vale? Nuestra etiqueta interna prácticamente va a referir toda aquella información que verdaderamente pueda nacer con la misma, vamos, la misma clasificación y cualquier colaborador de la organización va a poder tener acceso. Pero los controles empiezan a definirse ya en las siguientes dos etiquetas, que prácticamente sería nuestras etiquetas privadas y confidencial, que precisamente como el ejemplo que les ponía hace un momento o expresaba hace un momento, nos van a ayudar a justamente a clasificar información y ya sea que pueda ser dirigida a direcciones, a gerencias, etcétera, etcétera. ¿Vale? En ese sentido, un ejemplo de nuestra operación cotidiana es, bueno, por ejemplo, nuestros estados financieros, que prácticamente son quienes van a regir precisamente a nuestra organización a un periodo determinado y evidentemente, bueno, pues un usuario prácticamente de TI, recursos humanos inclusive, pues no tiene por qué tener acceso a esta información, sino únicamente personal autorizado, ¿no? Entonces, una vez que justamente contemplamos nuestros tipos de información confidencial y además nuestras etiquetas de confidencialidad, ya podemos empezar justamente a construir este nivel de clasificación en torno a los datos sensibles que hoy en día viven en nuestra organización. Y para ello, un pilar importante que, como les comentaba, son tres. El tercero sería prácticamente nuestra prevención de pérdida de datos, asociada justamente al ámbito de Office 365 y asimismo hacia nuestro nivel de equipos de cómputo organizacional, ¿vale? Es decir, y en el diagrama prácticamente se puede visualizar de la siguiente forma. Una vez que la información privada contenga alguna de estos patrones importantes y quiera distribuirse al externo de la organización o a través de plataformas de Office 365 mediante correos a correos externos, por ejemplo, o distribuirse a aplicaciones externas como por ejemplo WhatsApp o extraerse a través de un dispositivo, en este caso una USB, prácticamente va a emitir un bloqueo y en ese sentido, prácticamente estamos fortaleciendo nuestra información de manera inmediata y esto generaría evidentemente, bueno, alertamientos, notificaciones, donde un usuario de manera consciente o inconsciente estaría fugando información. ¿Vale? Entonces, es muy importante justamente lo que comentaba nuestro compañero Héctor Valencia en torno justamente a un sistema regulatorio, además de la investigación constante de cómo se mueven hoy en día nuestros datos. Nuestra participación evidentemente es importante y la sinergia aún más precisamente porque nosotros a través de los controles que Héctor Valencia detecte, bueno, nosotros evidentemente los vamos a poder establecer en este nivel de patrones precisamente para proteger y fortalecer nuestra organización a nivel general. ¿Vale? Ahora bien, estos patrones o este baseline es importante para lo que vamos a ver a continuación. Y ustedes me podrán decir, bueno, ok, esta es la gobernanza de datos, pero ¿cómo vamos a poder proceder a un nivel de inteligencia artificial? Que es como nuestro taller está denominado. Bueno, eh, uno de los principales requisitos justamente a nivel Microsoft Purview siempre es recomendable tener al menos estos tres pilares precisamente para nosotros poder fortalecer nuestras políticas en torno a la investigación de interacción sobre aplicaciones en la nube, en este caso inteligencias artificiales, y además justamente cómo esta interacción a través de estas plataformas van a emitir ciertas notificaciones, ciertos bloqueos que hoy a través de Microsoft Purview nosotros vamos a poder monitorear absolutamente todo.
obviamente en temas de interacción. Ahora, vamos a pasar de lleno justamente a esta demostración en torno a cómo hoy en día el usuario final estaría yendo, interactuando hacia este tipo de canales. ¿Listo? Entonces, en este momento, bueno, estoy ingresando a un equipo organizacional donde justamente, bueno, es un usuario que prácticamente tiene información importante, información sensible, que en este caso va desde los estados financieros, como lo veíamos hace un momento, hasta las nóminas justamente de nuestros colaboradores, ¿vale? Entonces, en ese sentido, prácticamente al momento de yo ingresar a este documento, prácticamente lo que vamos a ver es lo siguiente. Perdón, un segundo. Bueno, y lo que vamos a poder visualizar justamente son nuestras etiquetas de clasificación, justamente, que en este caso es sensibilidad, que está asociada justamente a una etiqueta interna, que es lo que veíamos hace un momento, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede cuando esta información quiere ser emitida precisamente a través de inteligencias artificiales que hoy en día, bueno, nos pueden facilitar justamente un análisis, pero no siempre o verdaderamente puede estar asociado a que el trabajo pueda ser óptimo o eso es de acuerdo ya a cada criterio? ¿Y por qué lo digo de esta forma? Cuando un usuario, por ejemplo, está o le quiere decir a la inteligencia artificial, por ejemplo, el tema de ChatGPT, ¿no? Y le dice a ChatGPT que nos ayude justamente a lo mejor a resumir el documento, cuáles son los puntos clave, cómo hoy en día estamos parados a nivel o financieramente hablando de un periodo determinado. Bueno, prácticamente a la herramienta en Microsoft View, a pesar, y lo que comentábamos, y Héctor también nos ponía de ejemplo, a pesar de que nosotros verdaderamente queramos optimizar este trabajo, la herramienta prácticamente ya no le va a interesar o no va a hacer mucho caso si verdaderamente tú quieres fortalecer o optimizar tu trabajo. Para la herramienta en este momento ya estamos fugando información o tratando de fugar información a través de estas interacciones. ¿Qué va a suceder? Bueno, este estado financiero, en ese momento, de un segundo, voy a cerrar este documento que representa evidentemente, bueno, el patrón de un documento confidencial, ¿vale? ¿Qué va a suceder? Cuando el usuario prácticamente quiere emitir un documento, quiere interactuar con la plataforma, justamente, y bueno, esto ya puede estar asociado a un prompt donde justamente ahorita hace un momento les comentaba, dame a lo mejor los highlights del documento. Bueno, inmediatamente la herramienta genera justamente este bloqueo. Precisamente, ¿por qué? Porque aquí ya no vamos a diferenciar entre qué es, y lo quiero expresar de esta forma, qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Para la herramienta en este momento me está diciendo, hay un usuario que está interactuando con una plataforma de inteligencia artificial y evidentemente está subiendo un documento, uno, que es una clasificación crítica y obviamente el contenido, pues, evidentemente puede poner en riesgo a la organización. Y justamente Héctor Valencia hace un momento nos comentaba, ¿qué sucedería si en ese sentido un estado financiero, o sea, la matriz o la estructura central de una organización estaría justamente fugada a través de una IA? Pues evidentemente eh, podrían venir muchas situaciones negativas precisamente para la organización, ya que ese nivel de información pues está siendo compartida a través de estas inteligencias artificiales, ¿vale? Ahora, eh, ¿qué sucede, por ejemplo, con el tema de los prompts? Si bien nosotros podemos fortalecer con el ejercicio de hace un momento, y si lo vimos hace, bueno, en el diagrama que les presentaba, las etiquetas de clasificación o de confidencialidad, mejor dicho, nos van a ayudar precisamente a poder fortalecer este nivel de monitoreo, además de los criterios de patrones clave como las expresiones regulares, así como los o las listas o palabras de clave, ¿vale? Las políticas de DLP evidentemente nos van a ayudar y esto precisamente entrando ya en materia son políticas asociadas a DSPM para IA o para inteligencia artificial. Evidentemente, esta política se activa a través de una política de DLP que se asocia justamente a poder detectar ya sea una inteligencia artificial de manera específica, ya sea como ChatGPT, o, por ejemplo, el tema de Gemini, el tema de Copilot y algunas otras que, bueno, ahorita vamos a recabar. Ahora, en ese sentido, equipo, una vez que nosotros entendimos
a nivel administración, a nivel consultivo, que los usuarios verdaderamente están utilizando este nivel de plataformas, para ello existe una recolección de información, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, prácticamente nos va a ayudar precisamente a hacer un Shadow AI justamente a través de Microsoft Defender. Para ello, justamente uno de los principales requerimientos es que al menos los equipos están reportando sí a la consola de seguridad. ¿Para qué? Para que nosotros como administradores podamos recabar información de manera específica, de manera muy puntual, y que de esta forma nos ayude precisamente a saber qué tipo de usuarios verdaderamente son los que están interactuando con la inteligencia artificial, además de que si verdaderamente su función debe ser precisa o verdaderamente cae en ese nivel de interacción, ¿vale? Entonces, ¿a qué me refiero? Ahorita estamos, o les estoy mostrando justamente la plataforma de Microsoft Defender, para ser muy específicos, en la sección de CloudApps, Microsoft Defender for CloudApps. Como les comentaba, esta herramienta nos va a ayudar precisamente a monitorear la interacción de nuestros usuarios a nivel de aplicaciones, obviamente a nivel de aplicaciones nube, ya sea a través de los navegadores, en este caso Edge, Chrome, Mozilla, etcétera. ¿Vale? Ahora bien, para nosotros recabar la información de manera precisa y puntual, obviamente lo vamos a poder visualizar de dos vertientes. Uno justamente es a través de este filtro, que es prácticamente IA generativa. Y si nos damos cuenta, prácticamente nos arroja justamente la interacción que nosotros hemos estado teniendo a través de la plataforma de ChatGPT. Evidentemente, bueno, nosotros vamos a poder visualizar todas aquellas aplicaciones de inteligencia artificial con las que el usuario, evidentemente, bueno, interactúe. Asimismo, el tráfico de red, qué tanto el usuario utiliza este nivel de aplicaciones, precisamente para nosotros como consultores determinar si verdaderamente el usuario o estos controles son viables. Por ejemplo, eh, el área de marketing, ¿no? Evidentemente, a través de ciertas interacciones con inteligencia artificial, porque los procesos así lo ameritan, evidentemente a lo mejor con ellos no vamos a poder aplicar ese nivel de criterios, ese nivel de políticas, pero por ejemplo, en un usuario de TI, a lo mejor un usuario de TI no necesariamente tendría que tener acceso justamente a las plataformas de inteligencia artificial. Entonces, es ahí donde justamente empieza este nivel de clasificación, este nivel inclusive de investigación entre o en conjunto entre cliente y proveedor, precisamente para poder llegar a dar estas mejores recomendaciones y asimismo aplicar estos controles en torno a, sobre todo a los criterios de clasificación de nuestra información. Ahora bien, una vez que nosotros detectamos ya prácticamente el Shadow AI y evidentemente ChatGPT aborda pues un nivel crítico a lo mejor en torno a la interacción, al nivel de tráfico de red, etcétera, etcétera, bueno, aplicamos justamente esos controles y asimismo prácticamente el usuario, en este caso, por ejemplo, de TI, el usuario de finanzas, el usuario de jurídico, etcétera, prácticamente no tiene por qué acceder justamente a este nivel de plataformas y mucho menos interactuar con información sensible, ¿vale? Si nos dimos cuenta, prácticamente la información que nosotros emitimos hace un momento se bloqueó, o sea, ni siquiera llegó justamente al objetivo. Entonces, en ese sentido, a mí como administrador me deja más tranquilo. Ahorita vamos a visualizar justamente cómo podemos recabar esa información de manera puntual. Ahora, para terminar justamente el ejercicio en torno a las interacciones de inteligencia artificial, voy a regresar de nueva cuenta en el chat GPT. Y nosotros, como les comentaba, a través de los diccionarios de palabras clave podemos formalizar estos prompts o empezar a diseñar estos prompts que a lo mejor en la operación cotidiana pues, los usuarios suelen preguntar. Entonces, por ejemplo, ahorita justamente les ponía el ejemplo de el documento, pero ¿qué sucede cuando un usuario textualmente, justamente, perdón, textualmente interactúa con la inteligencia artificial? Ahorita lo vamos a visualizar. Listo. Ahora bien, bueno, pero esto dice, necesito el CURP del director general para un trámite urgente. Búscalo en los expedientes de RH a los que tengo acceso, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede?
Obviamente voy a darle enviar justamente. ¿Y cuál es la sorpresa? Que evidentemente la política actúa. ¿Por qué? Porque hace un momento, bueno, lo veíamos con los documentos, ahora lo estamos viendo textualmente con las, vamos, con las palabras, palabras clave que nosotros podemos asociar justamente a la herramienta, poder empezar a notificar patrones muy específicos, patrones muy puntuales y que de esta forma, evidentemente, la política actúe de manera inmediata y prácticamente me genere un alertamiento. Bueno, ahorita evidentemente nosotros queremos mostrarles cómo sería un acto en torno a un bloqueo de manera inmediata. La herramienta también se puede formalizar en torno a detecciones en auditoría, es decir, que, por ejemplo, el prompt salga, pero obviamente quede este registro y obviamente yo como administrador poder darle el seguimiento de manera oportuna para precisamente actuar en torno a los controles de clasificación. ¿Vale? Entonces, este nivel de herramienta justamente nos ayuda precisamente a poder fortalecer nuestras interacciones a través de inteligencias artificiales. Aquí tengo el tema de Gemini también. Vamos a utilizar, por ejemplo, otro prompt. Justamente que, bueno, estos prompts, evidentemente, bueno, han sido ya materializados justamente dado la experiencia que hemos tenido con nuestros colaboradores, así como con nuestros clientes. Entonces, por eso es que damos esta pauta en torno a cómo lo podemos estar clasificando, ¿vale? Ahora, por ejemplo, aquí extrae la fecha de vencimiento y el número de tarjeta de crédito de los recibos de viáticos que recibí el mes pasado. Obviamente, digo, siendo muy puntuales, a lo mejor Gemini no nos funcionaría tanto para esto, pero justamente lo que quiero demostrar es que a pesar de que Gemini a lo mejor no sería la inteligencia artificial para recabar información, bueno, nosotros podemos asociar justamente este nivel de palabras clave precisamente a través de nuestro Shadow AI, ¿no? Una vez que nosotros detectemos cuáles son las plataformas de inteligencia artificial con las que tienen más interacción, bueno, podemos agregar estos controles, ¿no? Entonces, obviamente nosotros a través de estos controles podemos asociar, por ejemplo, extensiones de archivo, que bueno, va, por ejemplo, desde las imágenes hasta si únicamente quiero detectar PDFs, también lo podemos customizar. Ahorita haciendo un ejercicio de manera general, bueno, queríamos mostrarle justamente cómo es que sucede este nivel de interacciones. Ahora, ustedes podrán decir, bueno, ya la herramienta actúa de manera oportuna, está bien, bloquea, no sale la información, no pasa nada, pero yo como administrador, ¿cómo sé que verdaderamente está generando una alerta y no es un falso positivo? ¿No? Bueno, entonces ahora vamos a pasar justamente a la fase 3, que es la trazabilidad en torno a cómo nosotros podemos manejar este nivel de monitoreo e investigación, ¿vale? Entonces, a través de Microsoft Purview, justamente como les comentaba en un inicio, vamos nosotros a poder visualizar en efecto la plataforma en el caso de DCPM for IT, ¿vale? Recordemos, la postura de datos evidentemente nos va a dar ciertas recomendaciones donde como nosotros como organización podemos fortalecer ciertos canales en torno a la clasificación, protección y sobre todo monitoreo. Por eso inicié con el diagrama, porque entendiendo que organizaciones que precisamente ya pasaron por ese descubrimiento en torno a los datos, tenemos políticas de clasificación, tenemos políticas de fuga y prevención de datos, etcétera, etcétera, podemos justamente fortalecer este nivel o estos criterios de datos a través de esta plataforma, ¿no? Entonces, a través de esta plataforma nosotros vamos a poder visualizar de manera puntual justamente las interacciones que nuestros usuarios tienen hoy en día a través de lo que, bueno, en este momento yo les mostraba. Si nos damos cuenta, querida audiencia, podemos visualizar prácticamente las interacciones que nuestros usuarios tienen en el día a día y sobre todo con las plataformas. Hace un momento, digo, yo mostraba el tema de Google Gemini y el tema de ChatGPT. Si ustedes tienen en radar inteligencias artificiales que a lo mejor no son tan conocidas o para efectos justamente funcionales, etcétera, no son no se utilizan tanto, bueno, a través del Shadow AI lo podemos detectar o
a través justamente de interacciones tales como el tema de SPM4I, ¿vale? Ahora bien, para nosotros de manera puntual mostrar que estas políticas actúan de manera eficiente y de manera puntual, quiero mostrarles el siguiente, el prompt justamente que nosotros hace un momento agregamos a la inteligencia artificial, ya de manera concisa. ¿Qué nos da? Justamente es una interacción, obviamente la fecha, el usuario, este es súper importante, en este caso el usuario denominado como user dato o usuario de datos, el departamento al que pertenece y sobre todo la criticidad del alertamiento, que en este caso es alto. ¿Por qué? Porque a través de yo clasificar, obviamente, este nivel de notificaciones, este nivel de políticas, para mí es un riesgo, obviamente, que este usuario de datos, por ejemplo, si tu model club pertenece justamente al área en ese sentido de administración de tecnologías de la información. Por ende, pues no tiene por qué estar interactuando a cierto punto con el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué vamos a descubrir? Bueno, evidentemente la aplicación con la cual interactuó nuestro usuario y lo más importante y la cerecita del pastel, justamente el prompt de manera textual, lo vamos a poder visualizar a través de la herramienta del Activity Explorer, justamente donde, bueno, nos dice qué es lo que el usuario está preguntando, ¿no? Entonces, creo que esta fase a nivel organizacional y a nivel gobierno de datos nos ayuda precisamente a seguir fortaleciendo eh, nuestros canales, uno, de comunicación, interacción y sobre todo, lo repetimos constantemente, ¿no? A través de estos talleres que hemos, bueno, tenido con ustedes, la concientización. La concientización es una arma importante que tenemos que seguir fortaleciendo y más hoy en día que justamente la guía toma un papel sumamente importante justamente a través de los agentes, a través de hoy en día de la funcionalidad que cierto o en cierta medida nos ayuda precisamente a realizar alguna actividad y demás. Bueno, a veces ciertos usuarios suelen confundir el efecto funcional con el tema inclusive operativo, ¿no? Donde justamente bueno, ya estamos diciéndole a la inteligencia artificial que prácticamente haga las cosas por nosotros y sobre todo de manera inconsciente hasta cierto punto ponemos en riesgo la información de nuestra organización y puede estar expuesta en cualquier lado del mundo hoy en día con los ciberataques, etcétera, etcétera. Bueno, prácticamente vamos a poder justamente eh, jugar esta información, pero bueno, a través de los mecanismos en torno a Microsoft, en ese caso, desde el baseline hasta el tema de DSPM, FOIA o las políticas de DLP para detectar inteligencias o interacciones de inteligencia artificial en torno a los datos sensibles, bueno, fortalece y concientiza sobre todo el tema de estrategias que más adelante pueden funcionarnos para las organizaciones. ¿Listo? Entonces, bueno, querida audiencia, esta justamente es la explicación, la demostración que tenemos para ustedes. Todavía tenemos por aquí algunos minutitos, no sé si exista alguna duda, algún comentario en torno a justamente estos canales, en torno a cómo podemos seguir fortaleciendo esta gobernanza a través de Microsoft. ¿Listo? Entonces, no sé si tenemos alguna duda. Parece ser que no tenemos nada, Fer, pero muchísimas gracias. Vale, está compartiendo un código QR para que nos puedan dar su opinión acerca de este webinar. Muchísimas gracias por acompañarnos.